Buenas tardes, distinguida concurrencia. Buenas tardes. La Coalición de Organizaciones Civiles de Minatitlán, Asociación Civil, les da la más cordial bienvenida. Tengo el honor de presentar a ustedes aquí al licenciado Oscar Celi, que es presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Y le voy a pasar el micrófono para que les dé la bienvenida al presidente de la organización, el licenciado Camerino Núñez. Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros, la Coalición de Organizaciones Civiles de Minatitlán, el contar con su presencia en este día. Es un día muy especial para la coalición, ya que empezamos con otro sector que es el sector empresarial. Algo que está dentro de nuestros planes, trabajar por Minatitlán para que el sector empresarial crezca y se desarrolle. Es por eso que le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, que estamos seguros porque conocemos a nuestros expositores, gentes muy capaces, muy preparadas, muy entregadas y sobre todo muy interesadas y con mucho amor para dar sus pláticas. Esto nos garantiza que vamos a salir llenos de nuevas experiencias que ellos nos traen, pues con la finalidad de darles el tiempo importante para ustedes. Dejo el micrófono con el ingeniero Vallejo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Las empresas exitosas, esto está comprobado científicamente, se basan en 6 principios. Así brevemente: mercadotecnia, lluvia de ideas entre todos los que laboran en esa empresa, e inclusive de los anexos. Relacionarse con empresarios del siguiente nivel hacia arriba, porque por algo están en un nivel más arriba. Darle valor extra a los productos. Innovar, no imitar. Darle ese plus a tu empresa con personal preparado, que es lo que precisamente vamos a hablar hoy aquí. Por esto, la Coalición de Organizaciones de Minatitlán se complace en presentar a ustedes la conferencia Derechos y Obligaciones del Inspeccionado, por parte de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobierno del Estado de Veracruz. Dentro de este contexto van a hablar respecto al marco jurídico y normativo de las inspecciones de trabajo. ¿Qué es lo que inspecciona? Obligaciones patronales, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, reparto de utilidades, etc. Derechos patronales, capacitación financiada o semifinanciada, créditos, asesoramiento en la administración del negocio, enlaces con otras dependencias. Bueno, eso es muy útil para el micro y el mediano empresario, como son la mayoría de los que están ustedes. Así que tengo el honor de presentar a ustedes al licenciado Santi J. Mariño Lara. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Veracruzana. Tiene maestría en Derecho Laboral y actualmente es inspector estatal del trabajo de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobierno del Estado de Veracruz. También tengo el honor de presentar a ustedes al licenciado José Francisco Tosca Torres. Él es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su currículum, él ha laborado en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la Procuraduría Federal del Consumidor, en el Servicio Estatal de Empleo, y por último en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobierno del Estado de Veracruz. Y también tengo el honor de presentar a ustedes
al señor Bernardo Navarrete Solana. Él es paramédico industrial, especialista en seguridad industrial y salud ocupacional, técnico de la Secretaría de Trabajo, instructor de Marina Mercante modelo OMI y coordinador de seguridad industrial y urgencias médicas a bordo. Mucho gusto. Nuestros expositores para que... Dos, tres, probando adelante. Ya está. Perfecto. A ver, licenciado. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la invitación que me hace la Coalición de Organizaciones Civiles de Minatitlán AC. Agradezco la presencia de todos ustedes a esta charla ilustrativa sobre los derechos y obligaciones del inspeccionado. A mí me gustaría iniciar qué se entiende por las normatividades laborales. Dice el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo que las normatividades laborales tienden a mantener el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social. Dicen que el trabajo tiene que ser digno o decente en la aplicación de las normas de trabajo. Cuando se dice que el trabajo tiene que ser digno o decente, es porque el trabajo es un derecho humano. Se reforma la Ley Federal del Trabajo con algunos principios elementales de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es el principio fundamental, por eso se dice ahora que el trabajo es digno o decente. Por otro lado, nosotros como inspectores de trabajo, el licenciado Francisco Tosca y su servidor, vamos a las empresas, a los lugares de producción, pero ¿qué hacemos? ¿Qué leyes invocamos en las inspecciones de trabajo? Primeramente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A. Ese es el fundamento legal, esa es la ley que nosotros invocamos en cada una de las inspecciones. Pero también invocamos otras leyes, como lo es la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en lo que respecta a la seguridad y la higiene. Cuando nosotros hablamos sobre la seguridad y la higiene, nos estamos remitiendo también a una ley federal en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Es importante ese conocimiento. Invocamos otra ley también, es un marco normativo. Existe un reglamento general de inspecciones y aplicación de sanciones en caso de incumplimiento a las normatividades laborales. Otra ley que invocamos es la Ley de Procedimientos Administrativos también. Y finalmente, nuestra ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo. Ley Federal del Trabajo que tiene su origen en el constituyente, en el Congreso de 1917. Es importante. Esta Ley Federal del Trabajo se crea como un precepto constitucional en 1917 en el gobierno de Carranza. Les digo esto porque sí me gusta un poquito la historia. Pero se decreta el 18 de agosto de 1931 la primera Ley Federal del Trabajo, la ley reglamentaria del artículo 123, como resultado de los movimientos sociales y políticos que se dan en 1904 y en 1916. Esta es la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, en 1963, en el gobierno de Adolfo López Mateo, se adiciona en la ley constitucional, en el 123, lo que es el apartado B, en lo que se refiere a los trabajadores al servicio del Estado.
Esa es una pequeña remembranza histórica en relación a este documento tan importante como lo es la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del 123 constitucional. Para todos es muy claro, ¿verdad? Después de esta reseña histórica, pues pasaríamos a ver lo que es una inspección de trabajo. Dice la ley que la inspección de trabajo es un acto de la autoridad laboral mediante el cual se promueve, inspecciona el cumplimiento a la legislación laboral. Se asiste, se asesora a los patrones y los trabajadores mediante personal autorizado, que en este caso somos los inspectores de trabajo. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de los inspectores de trabajo? Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observes en las empresas y establecimientos, facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo, realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y lo que juzguen conveniente para procurar la armonía de las relaciones de trabajadores y patrones, las demás que le confieren la ley. Iremos precisando más adelante. ¿Qué tipo de inspecciones realizamos nosotros? Inspecciones ordinarias, iniciales, periódicas y de comprobación. Iniciales en el sentido de que nosotros hacemos inspecciones sobre condiciones generales de trabajo. Inspeccionamos todo. Inspeccionamos todo. Esas nos las programa la Dirección General de Inspección del Trabajo. Periódicas, pues teníamos 365 días para poder de nuevo programar una nueva inspección. Y cuando es de comprobación, pues nos referimos a la comprobación y constatación de datos, ¿sí? Extraordinarias, cuando hay quejas por parte de los trabajadores, de los sindicatos, o cuando tenemos información nosotros como autoridades laborales de que existen riesgos inminentes en el aspecto de la seguridad y la higiene. Es cuando nosotros vamos de repente a los centros de trabajo a inspeccionar y a solicitar que se nos permita el acceso a ese centro de trabajo. Muchas veces nos topamos con el desconocimiento del empresario que no nos permite entrar. Para ello es importante muchas veces decirle de que incurren en una violación a no permitirnos el acceso a los centros de trabajo. Dice la ley en el tercer párrafo que el empresario, permítame nada más un momento, en caso, dice, de que el patrón o su representante se opongan a la práctica de la inspección ordenada, el inspector de trabajo lo hará constar en el acta correspondiente. La autoridad del trabajo, previo acuerdo de su titular, lo hará del conocimiento del Ministerio Público competente para los efectos legales procedentes, independientemente de la sanción administrativa que proceda. Esto es importante que tengan ustedes conocimiento. Cuando los inspectores de trabajo estemos en el lugar, que se nos permita, no vamos con un plan de confrontación, de confrontar a los trabajadores con el patrón. Decía yo inicialmente que uno de los propósitos es mantener el equilibrio de los factores de producción con la justicia social. O sea, los objetivos de la Secretaría del Trabajo no es confrontar a los trabajadores con el patrón, al contrario, mantener un equilibrio para la producción. Bueno, las extraordinarias. El artículo 5 constitucional consagra la garantía individual de libertad de profesión, industria, comercio, trabajo, siempre y cuando sea lícito. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución, sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Adelante. Artículo 23. Constitucional.
ahí lo dice, el apartado A y el apartado B, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos. Finalmente, estos somos lo que es la ley que se aplica, el apartado B, que es la reglamentaria. Y en este caso, entre los poderes de la Unión, el gobierno del Estado, son para los trabajadores al servicio del Estado. Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A, que es lo que nosotros checamos en una inspección de trabajo: las jornadas, el salario, los días de descanso, vacaciones, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, la seguridad y higiene como coadyuvante, la capacitación y el adiestramiento. ¿Okay? Características de una relación laboral: tiene que ser personal, evidentemente, subordinada y mediante pago de un salario. Contratos individuales de trabajo. ¿Qué son los contratos individuales? Porque finalmente son consentimiento de partes. A mí me gustaría iniciar con lo que es el contrato ley. Vamos a empezar por la parte de abajo. ¿Qué es un contrato ley y qué es un contrato colectivo? El contrato ley, pues, es un convenio de un trabajador o varios trabajadores y un patrón o varios patrones sobre un área determinada de la industria. Ese es un contrato ley. En el caso del contrato colectivo, pues todo convenio que se celebra de un patrón con los trabajadores. Comúnmente se da ahí en los sindicatos. El contrato colectivo que no tiene que ser menor, si hay prestaciones, menor a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y los contratos individuales de trabajo. ¿Qué son los contratos individuales de trabajo? Pues son consentimientos de parte. Ahorita con la reforma laboral, quiero decirle de que se reforma el 35 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué dice el artículo 35? Esto es muy importante, ustedes que manejan a las empresas. Dice el artículo 35 que las relaciones de trabajo se pueden dar por obra determinada, por tiempo determinado, por temporada, por tiempo también indeterminado, sujetos a capacitación y sujetos a prueba. Eso dice el artículo 35. Es muy importante que ustedes conozcan, pueden profundizar un poco lo que son los contratos individuales de trabajo cuando nosotros hablamos de los contratos a prueba o los contratos de capacitación inicial. Es importante porque esa fue una de las reformas que tuvo el 35 de la Ley Federal del Trabajo. Es importante que cuando ustedes elaboren un contrato por obra, especifiquen qué tipo de obra. Cuando ustedes elaboren también un contrato temporal, también especifiquen en una de las cláusulas por qué es un contrato temporal. ¿Cuándo se utilizan los contratos temporales? Pues en épocas de Navidad, que se incrementan las ventas en las empresas, por ejemplo, o por la incapacidad de algún trabajador. Es importante, esos son los contratos temporales. Se hace una regla general que muchas veces tengamos nosotros que hacer, o el empresario en común haga contratos por tiempo determinado, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, y la ley dice que los contratos son de acuerdo a la naturaleza laboral. En un lugar donde es periódica la actividad, es permanente, no es posible que ustedes hagan un contrato por tiempo determinado. Así que es importante que ustedes tomen en consideración eso. Y los contratos a prueba y los contratos de capacitación inicial, si ustedes leen la ley, pues hay un candadito por ahí, y el candadito se llama la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y Productividad. Ahí, por ese lado, pero más adelante vamos a empezar a ver esto. Y el contrato individual de trabajo, ya lo dije, es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. ¿Ok? Contrato colectivo, de la misma manera. Sindicatos y trabajadores, déjalo un poquito para que se terminen de leer lo que yo les estoy explicando. ¿Ok?
El contrato ley, lo que yo les decía, de acuerdo a la rama industrial, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deben prestar el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatoria en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional. Esos son los contratos ley, casi no se aplican. Adelante, ahí habla sobre los requisitos de los contratos y el reglamento interior de trabajo. ¿Qué es el reglamento interior de trabajo? ¿Qué dice el 422, 423, 424 de la ley? Que es el conjunto de disposiciones legales que tienen derechos y obligaciones los trabajadores y los patrones. Es un documento, siempre les digo a los empresarios, que es un documento bilateral, porque es el consentimiento de las partes. Es un documento en el cual tendrá que ir implícito algunas cláusulas de seguridad y higiene, así como el patrón se obliga a pagar el salario, a cumplir con los trabajadores en otorgarles el equipo personal de seguridad. También en este caso el trabajador se obliga a cumplir con sus horarios, pues a respetar a sus compañeros, a utilizar también el equipo de seguridad, etcétera, etcétera. Este reglamento interior de trabajo tiene que ir acompañado de una comisión mixta para que sea avalado, y tiene vigencia a partir de que ustedes lo depositen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Ok? Si no se hace ese procedimiento, ¿no tiene validez? ¿Mande? Si no hace, sí, si ese procedimiento no se cumple, dice el 423, tercer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, que si no está depositado, no tiene ninguna validez. Ustedes tienen un reglamento, se revisa, lo presentan ante la Junta, dirigido a través de un escrito fundamentado en el 422, en donde se acompaña la comisión mixta para la integración o la formulación del reglamento. El presidente de la Junta, a través, lo hace llegar a un departamento que se llama de contratos colectivos, de análisis y registro de contratos colectivos en la ciudad de Jalapa. Ese es el procedimiento. De allá le viene un acuerdo donde efectivamente ustedes cumplen con esa norma laboral. Les repito, es el conjunto de disposiciones legales, de derechos y obligaciones. ¿Okay? En la micro y mediana, ¿de cuántas personas para hacer? Fíjense que la ley no establece, no lo he visto, no establece el número, pero hay un criterio por parte de la Secretaría del Trabajo. Después de 8 trabajadores, nosotros estamos empezando a exhibir el reglamento interior del trabajo. Después de 8 trabajadores. Hablamos del salario mínimo. El salario mínimo, pues decía yo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados por una jornada de trabajo. Existe una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, creada de manera tripartista, la representación del Estado, la representación patronal y la representación de los trabajadores. Ese es, dicen que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y el orden material, social y cultural, proveyendo de educación obligatoria a sus hijos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos existe, pero eso sería profundizar un poco en relación a esto. Excepciones en materia de descuento, reducción, compensación. En este caso, ¿cuándo es que se puede deducir del salario? ¿Cuándo puede haber deducciones? Cuando hayan juicios ordinarios civiles por pensiones alimenticias, el patrón está obligado al ordenamiento judicial por parte de los jueces civiles a hacer del descuento. Las rentas hasta un 10%, hay programas de renta por parte de las empresas de la misma manera. Otra prestación, préstamos para el Infonavit. Quienes estén inscritos a través del Infonavit también se les puede descontar hasta un 20%. Y el Fonacot, 30 de noviembre del 2013, es una obligación patronal. Tendrán que tener su registro, ¿no?
30 de noviembre de 2013, entró en vigencia. Las jornadas, tiempo durante el cual el trabajador está a disposición para prestar sus servicios. Diurna, nocturna y mixta, esto es muy sencillo. 8 horas entre las 6 de la mañana y las 20 horas en la noche. La nocturna, entre las 20 y las 6 horas. La mixta, de 7 horas y media. Comprende los anteriores rangos, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas. Yo creo que aquí no hay ningún problema. Horas extras también, prolongación de la jornada de trabajo por causas extraordinarias, no más de 3 horas diarias, ni más de 3 veces a la semana, mismas que se pagarán en un 100%, por lo que la prolongación de 9 horas a la semana obliga a un pago del 200%. Descanso por cada 6 días de trabajo, un día de descanso por lo menos. Si trabajan en días de descanso obligatorio, recibirá un salario doble por el servicio prestado. Ahí tenemos una ilustración medio cómica, espero que les guste, colaboración de una de mis hijas también que me ayudó. Día de descanso obligatorio, ya saben ustedes que es el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, y el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Lo demás lo están leyendo. En la jornada de trabajo, Sí. la jornada de trabajo incluye el horario de alimentos. Efectivamente. Entonces son 8 horas. Sí, es muy sencillo. ¿Cuántas jornadas? La diurna, mixta y nocturna. Cada una debe tener cuando menos media hora para toma de alimentos. Lo pueden hacer los trabajadores al interior de la empresa. No hay problema. Prima dominical, ya lo saben ustedes, manejan el personal. Si trabajan el domingo, habrá una prima dominical del 25%. Toda vez que en los reglamentos de la Ley Federal del Trabajo se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Y en caso de que trabajen el domingo, pues habrá un 25% de acuerdo a su salario íntegro. El aguinaldo, 15 días de aguinaldo antes del 20 de diciembre. Cuando hay contratos colectivos de trabajo, muchas veces pues hay un acuerdo, se podrán dar 20, ojalá fueran 20, 30, 40. Yo quiero decirles de que hay una gran diferencia. Por ejemplo, los trabajadores al servicio del Estado, como aguinaldo, tienen 40 días, pero está contemplado en el apartado B del artículo 123 constitucional, pero eso es tema de otro lado. Aquí está, las vacaciones. Cumplido un año de servicio, disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas no inferiores a 6 días. Se les va incrementando por el primer día, por el primer año 6 días, se va incrementando hasta el cuarto año, hasta llegar a los 12 días. Después de los 12 días del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. Y la correspondiente prima vacacional deberá efectuarse dentro de los 70 días siguientes a la fecha en que deberá pagarse el impuesto anual. La utilidad repartible se dividirá en 2 partes. El anterior fue vacaciones, es correcto. Continúa. La utilidad repartible se dividirá en 2 partes, una en atención a los días laborados y la otra a los salarios de mercado. Para determinar la participación se deberá integrar una comisión para la elaboración del proyecto, pudiendo presentar escritos de objeciones ante el SAT. A ver, permítanme, porque aquí la siguiente, por favor. La siguiente. Hacia arriba, es hacia arriba, no me lo estoy quitando. Es sobre el reparto de utilidades, que creo que ya nos cambiamos ahí. Síguele. Descanso, está regresando.
Por favor, vacación. Ahí está arriba, PTU. PTU arriba. El PTU. A ver, continúa por favor en el otro. Sí. ¿Qué es el PTU? Es un término fiscal, lo que es el reparto de utilidades. El reparto de utilidades es una retribución, es lo que se le debe, es un derecho constitucional consagrado, si no mal recuerdo, en el 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución Política. Es un derecho constitucional, el derecho. ¿Qué vemos nosotros en las? Bueno, primero le decimos al empresario: señor, su declaración del ejercicio fiscal correspondiente, porque ahí me voy a dar cuenta del PTU generado en el ejercicio anterior. A ver los recibos de pago de los trabajadores, a ver cuál es el proyecto de reparto de utilidades. Presénteme usted la comisión revisora del reparto de utilidades, a ver dónde fue publicado, si usted le informó a los trabajadores, cuánto hubo por concepto de utilidades, cuál es el porcentaje de las utilidades de acuerdo al monto, el 10%. Hay una Comisión Nacional de Reparto de Utilidades creada de manera tripartita, gobierno, trabajadores, empresarios, son los que determinan el porcentaje. En el 2009 ya se decreta que es el 10% de las utilidades de los trabajadores. Es una obligación constitucional. Ahora, con las reformas laborales, escarbándole un poquito yo por ahí, efectivamente hay algunas cosas que yo muchas veces cuestiono, ¿no? Como estudioso realmente del derecho, estaba yo leyendo a un teórico laboralista, Trueba Urbina, que decía que con estas reformas laborales pues hay también una ingeniería jurídica, fiscal, porque él decía que en México habrá empresas que están ahorita evitando dar el reparto de utilidades. Alguien ha mencionado lo que es el famoso outsourcing, ¿sí? ¿Qué es el outsourcing? La subcontratación, artículo 15, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo. Hoy está regulado, es importante que lo revise, se lo dejo hoy de tarea. Okay. Es importante eso de las utilidades, ¿no?